¿Cómo están, alumnos? Dios les bendiga a mis alumnos del sexto año de la Escuela de los Conquistadores. Estamos en la hora de la clase. Este es un video que está grabado por cuanto no puedo estar hoy día por razones personales, las cuales ya están conversadas con la jefatura del colegio, pero no he querido dejarlo sin la clase, por lo menos en algún comienzo de la actividad, para que luego trabajen una guía la cual ya está subida a la plataforma, ¿cierto? El curso sexto año. La idea es que ustedes puedan trabajar con eso y de alguna manera también ir descubriendo algunas cosas que son relevantes para esta clase, que tiene que ver, ¿cierto?, con una voz que clama en el desierto, lo que está asociado a la vida de Juan el Bautista, ¿no? Y en función de eso hemos visto la promesa, cómo fue profetizado, cómo partió la vida de Juan el Bautista, lo cual era necesario para establecer lo que iba a ser el comienzo del ministerio de Jesús. Recordemos que Juan el Bautista y Jesús son primos, son parientes, pero hay una profecía que engrandece todo esto, porque los papás de Juan el Bautista, que lo vimos en la clase anterior, no podían tener hijos, pero Dios había dado una promesa a Zacarías, que era el papá, que era ya un hombre anciano, que tiene la oportunidad de ministrar en el templo, y por lo tanto él es visitado por un ángel en ese momento, y aparece esa voz maravillosa del ángel que le dice que él va a tener un hijo, lo cual Elizabeth, la esposa, también deseaba, pero hay un problema, que Zacarías no cree en eso y obviamente él queda mudo. Así que el objetivo de hoy día es analizar la importancia del arrepentimiento en la vida de un creyente para recibir la salvación dada por Dios. Lo repito de nuevo, el objetivo de la clase es analizar la importancia del arrepentimiento en la vida de un creyente para recibir la salvación dada por Dios. ¿Ya? ¿Qué tiene que ver esto? Esto tiene que ver con que Juan el Bautista había sido dado como un milagro de Dios para la vida de Zacarías y Elizabeth, y se va a encontrar Elizabeth con María, la mamá de Jesús, porque son parientes, ya lo dijimos, eran primas las dos. Pero la importancia que tiene que Juan el Bautista iba a ser el profeta de la voz que clama en el desierto, de aquel que tenía un rol importantísimo, que era preparar el camino para Jesús, y él comienza a predicar y a hablar, ¿cierto?, de esto que tiene que ver con la salvación del hombre. Ustedes están en sexto año ya y necesitan descubrir la importancia de ser salvados, de ser rescatados de esa manera vana de vivir que tenemos las personas cuando estamos lejos de Cristo. Y el nacimiento de Juan el Bautista no era algo así como al azar, no, había sido profetizado. Dice Isaías, versículo 40, versículo 3, que son los versículos que ustedes van a tener que analizar un poquito, ¿cierto?, por los que están en la guía, para que vayamos también evaluando nuestro trabajo. Isaías 40, versículo 3, Isaías es uno de los profetas más grandes del Antiguo Testamento, y él nos da una luz de lo que va a ocurrir allí. Él dice 700 años antes de que nazca Juan el Bautista, 700 años antes que nazca Jesús, el profeta Isaías, inspirado por Dios, él va a decir esto: voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. El versículo incluso puede estar hasta el versículo 5, pero básicamente el 3 nos da claramente una luz de quién es o qué va a ser la figura de Juan el Bautista. Va a ser una voz que va a clamar en el desierto y que va a preparar el camino a Dios. En este caso va a ser a Jesús. Y enderezad, ¿cierto?, calzada en la soledad a nuestro Dios. Está preparando, allanando el camino. Por eso es que en algún momento de la historia va a aparecer Jesús yendo al río a bautizarse, y Juan el Bautista le va a decir: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Ya? Entonces hay un elemento que nosotros debemos entender, que lo que Dios ha dicho, lo que Dios dice se cumple. Era una promesa, era una profecía, estaba anunciada, donde este personaje, tal vez extraño para muchos, iba a nacer, ¿cierto?, en medio de la nada parecida, ¿cierto?, de un matrimonio de ancianos. Zacarías es un sacerdote, él ministra en el templo de Dios,
Elizabeth es una mujer anciana ya, con la amargura de no tener hijos, pero Dios va a hacer un milagro. Y eso es lo que yo quiero que también ustedes vean esta mañana, que Dios es un Dios que hace milagros. Y en razón de ese milagro, Dios se va a mover en tu vida también. No pienses que las cosas son imposibles. En Dios todo es posible. Y hay un libro que es de Malaquías, que es el último libro del Antiguo Testamento. Antes que comience el Nuevo Testamento, se escribe el último libro, que es un profeta menor porque escribe en pocos capítulos, por eso se llaman menores, es el libro de Malaquías. Y luego de esto se van a producir 400 años donde Dios no va a hablar, 400 años, pero deja la profecía lanzada, deja la profecía ahí, como diríamos en buen chileno, dando bote, ¿cierto? Que es Malaquías capítulo 3, versículo 1 al 3. He aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien decís vosotros, he aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como oro y como plata, y traerá a Jehová ofrenda en justicia. Está hablando los dos personajes principales, tanto Juan el Bautista, en el versículo 1, he aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Está hablando Dios mismo. Recuerde que Jesús, si bien es cierto, es el Hijo de Dios, por una cuestión de conexión para con los humanos, con la tierra, pero Jesús es Dios, ¿ya? Y en esa garantía espiritual hay un propósito. ¿Por qué es que tenía que Juan el Bautista hablar de este mensaje y por qué es que tenía que Jesús venir? Porque venía a hacer algo bien puntual, ¿ya? Se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví. La plata tiene que ver con redención. La plata, el material. La plata habla siempre de redención. La redención es sacarte la culpa. Sacarte la culpa. Y tenemos que ser honestos, chicos. Ustedes que están ahí sexto año, tienen que reconocer de que en algún momento nosotros le hemos fallado al Señor. Le hemos fallado, no hemos tomado en serio el Evangelio. Lo hemos menospreciado. Lo hemos encontrado aburrido, pero no hemos sabido que detrás de eso hay toda una tremenda bendición para nuestras vidas. Así como estaba profetizado eso en el libro de Isaías, en el libro de Malaquías, era una profecía, se termina el Antiguo Testamento, pasan 400 años y comienza a gestarse el Nuevo Testamento. De alguna manera es cuando llega Jesús a la tierra. Y los evangelios, que son 4, ¿sí? Recordemos los evangelios como una repasadita de estudio. Los evangelios son 4, son Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Los evangelios, ¿cierto? Los que hablan, relatan los acontecimientos, los hechos de la vida de Jesús entre su nacimiento, su vida terrenal, hasta su muerte y posterior resurrección. Y uno de los evangelios que habla harto de esto es el evangelio de Lucas. Mateo, Marcos, Lucas, en el subcapítulo Lucas capítulo 1 del versículo 5 al 25, ¿ya? Y voy a leer solamente algunas partes. No sí puedo leerlo, sí. Anuncio el nacimiento de Juan. Estamos hablando de que se profetizó que iban a ser un profeta que iba a preparar el camino, y este se llama Juan el Bautista. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era hija de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijo, porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. O sea, tenía todo en contra para que no se pudiera cumplir algo tan simple como era el dar a luz. Pero aquí iba a intervenir la mano de Dios. Y cuando Dios interviene, cuando la mano de Dios interviene, sin lugar a duda que ocurren cosas que tú jamás pensaste que podían pasar. ¿Ya? Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, había una especie de sorteo para quién era el que hacía la misa, quién era el que hacía el culto, si usted lo quiere entender de esa manera, pero era una cosa muy ceremoniosa en el pueblo de Israel, con el templo donde se presentaba un sacrificio por el pecado de todo el pueblo, ¿ya?
Conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso, y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso, y se turbó Zacarías, se asustó Zacarías, dijo, ¿qué es esto? ¿Qué pasa aquí? Nunca había pasado eso en el altar, nunca, ¿ya? Y se turbó Zacarías al verlo y le sobrevino temor. Pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Juan, y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre, cosa que después se va a cumplir cuando se junte con María, la mamá de Jesús. Se juntan las dos, estando aún en los vientres, y se produce la llenura del Espíritu Santo. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor, Dios de ellos. Eso es importante, lo que quiero que rescatemos. Este tiene un propósito, el venir para convertir, para traer a la gente de vuelta a Dios. Tanto Juan el Bautista como Jesús van a tener esa funcionalidad. La diferencia es que Jesús muere en la cruz conforme a la Escritura, porque Él era el Salvador del mundo, ¿ya? Él irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, de los rebeldes a la prudencia, a lo justo, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Y dijo Zacarías al ángel, ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada, decía Zacarías. Respondiendo el ángel le dijo, yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte, a darte estas buenas nuevas. Ahora le dijo el ángel, escuche bien, quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán en su tiempo. O sea, no cree lo que está pasando, está viendo un ángel. ¿Cuántas veces a nosotros nos ha pasado que Dios quiere hacer un milagro en nuestras vidas, quiere cambiar nuestra vida, quiere cambiar nuestra realidad, quiere hacernos distintos, mejores hijos, mejores niños, mejores alumnos? Y Dios quiere un milagro, quiere sanar, quiere traer, pero nosotros no creemos, no, ¿qué va a hacer si Dios no puede hacer las cosas? Si para que yo tenga plata tengo que robar nomás. No, Señor, para yo lograr algo tengo que matar al otro, tengo que golpear al otro. No. Hay formas correctas y si tú le crees a Dios, Dios va a hacer un milagro en nuestras vidas. Así que él queda mudo por eso, no le cree lo que Dios está haciendo, ¿ya? Y el pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaba que él se demorase en el santuario. Pero cuando salió no les podía hablar y comprendieron que había visto visión en el santuario. Él les hablaba por señas y permaneció mudo. Cumplió los días de su ministerio, se fue a su casa y después de aquellos días concibió su mujer Elizabeth y se recluyó en casa por 5 meses diciendo, así ha hecho conmigo el Señor en los días que se dignó quitar mi afrenta entre los hombres. ¿Ya? Y luego se habla sobre el nacimiento de Juan. Cuando Elizabeth se cumplió el tiempo de su alumbramiento, dio a luz un hijo. Eso ustedes lo tienen que leer, también está en Lucas 1, del 57 al 66. Y cuando él coloca el nombre en la tierra, Dios le suelta la lengua porque ya ha entrado en el proceso en el cual él va a cumplir el propósito para el cual fue llamado. Este niño crece, obviamente, y comienza un ministerio donde comienza a hablar de la importancia de que nosotros seamos salvados. Él va a hablar del arrepentimiento. El arrepentimiento tiene que ver con el cambiar nuestra mente, cambiar nuestra dirección, dejar lo que estamos haciendo, jóvenes del 6º año. De verdad les animo, de verdad es necesario cambiar nuestro corazón, cambiar nuestro espíritu, entrar en una situación, en este tiempo en que necesitamos reconocer que nos falta Dios, que nos hemos olvidado de Dios, que le hemos dado la espalda a Dios. Necesitamos arrepentirnos. Y eso predicaba Juan el Bautista, que había que arrepentirse y que después de él venía alguien más poderoso que era Jesús. Pero él vino a preparar el camino para que tú en esta mañana puedas decir, sabes, yo siento que no he hecho todo lo que debía hacer. Yo necesito cambiar, necesito mejorar, necesito tomar una posición, una actitud distinta frente al Señor, respetarlo, obedecer su palabra. Arrepentirse es cambiar de posiciones. Se define de la palabra metanoia. Cambio de mente, cambio de actitud, cambio, ¿cierto?, de lo que hay que cambiar. Entonces, yo de verdad les animo, chicos, que podamos entrar en ese contexto de lo que Dios quiere hacer con nosotros. No menosprecies este tiempo. No desaproveches este tiempo en el cual Dios nos está dando la oportunidad, en medio de esta pandemia, de demostrar cuán humilde podemos ser y obedecer al Señor, escuchar su palabra. Mucha gente está muy lejos
¿no? De obedecer al Señor. Por eso quiero que veamos la importancia de arrepentirnos. Tal vez no se ha hecho grandes maldades, pero sí necesitamos arrepentirnos. Nosotros como un creyente para recibir, ¿cierto?, la voz del Señor que nos va a cambiar, ¿ya? Entonces yo quiero que en esta hora también podamos definir varias cositas. No quedan muchos minutos, simplemente ya quiero terminar, porque quiero que reconozcan la relación, la importancia que hay entre Juan el Bautista y Jesús. La relación y la importancia, son primos, sí, hay una relación de amistad, pero hay una relación porque uno es el que va a anunciar al otro. Y Dios va a preparar a lo hace un nazareo, un hombre que no se va a cortar el pelo, que no va a tomar sidra, lo prepara espiritualmente para el gran proceso que era anunciar la venida de Jesús. La venida de Jesús. Jesús es el Mesías, hay una relación de familia, hay una relación de parientes, pero la cosa más importante tiene que ver en que Juan el Bautista está preparando el camino y comienza a hablar a la gente del arrepentimiento. Le empieza a hablar que si se arrepienten, Dios los va a perdonar de sus pecados y podemos alcanzar salvación y podemos ser hijos. Porque tiene que saber que no todos son hijos. Según Juan 1:12, dice: a los que creyeron, a los que le recibieron y los que creyeron en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Por lo tanto, no todos son hijos. Así que usted está mirando, que está viendo este video ahora, usted tiene que saber que no todos son hijos de Dios. ¿Ya? La relación que hay y la importancia entre Juan el Bautista y Jesús, lo trascendental de su mensaje de Juan, un hombre que predicaba con mucha dureza, con mucha convicción, muy, muy directo, ¿no? En razón del arrepentimiento, el lavamiento de pecados y cómo eso nos acerca al reino de los cielos. Debemos caminar en esa dirección como personas y arrepentirnos de nuestros pecados y bautizarnos para llegar a ser hijos de Dios. Hijos de Dios es lo que necesitamos ser en esta mañana. Definirnos un poquito, decir como alumno: yo quiero ser mejor alumno, ¿ya? Así que lo que van a hacer ahora, van a analizar la guía, ¿cierto? Van a considerar los textos que están mencionados en la guía. La profecía, es una profecía, ¿no? En Isaías 43, Malaquías 3 del 1 al 3, en el Nuevo Testamento Lucas 1 del 5 al 25 y Lucas del 1 al 57 al 66, para conocer el cumplimiento en el Nuevo Testamento, cómo se cumple eso. Ustedes lo van a leer ahí, ¿cierto? Lo van a tener que leer en su casa, una Biblia, o lo buscar en internet. Ya deberán los alumnos leer los textos mencionados, deberán los textos mencionados y considerarán las promesas dadas por Dios a su pueblo Israel en los dos primeros textos y ver las promesas cumplidas en los otros dos textos. Realizarán un comentario breve de cada uno de los textos, de qué habla o de qué trata el texto. Ahí están los textos que ya lo nombré. Simplemente decir: de esto se trata un poquito de esto, simplemente para ver si se acercaron al texto y pudieron descubrir lo que Dios quería decirnos. ¿Qué más van a hacer? El mensaje de Juan Bautista era un mensaje confrontacional, habla de arrepentimiento de pecado. De hecho, yo les doy algunas luces ahí con alguna texto que puse en la guía que les explica un poquito de qué estamos hablando ahí. Luego van a definir los siguientes términos: arrepentimiento, pecado, conversión según la Biblia, ¿ya? Bautismo, Mesías, Jesús. Eso simplemente es la tarea, es lo que tienen que hacer después de haber escuchado este video, haber leído la palabra, ¿cierto? Dios les va a bendecir. Yo quiero jóvenes sexto año, jóvenes cambiados, transformados, que le han dedicado tiempo al Señor. En este tiempo que hemos estado solos, hemos sido amenazados por enfermedades donde mucha gente ha muerto, ha fallecido. Nosotros tenemos que tener la oportunidad, ¿cierto?, de volcarnos al Señor, de buscar al Señor mientras pueda ser hallado. Hay solamente 20 minutos de transmisión para que usted los otros 25 minutos o 20 minutos pueda hacer la actividad que está asignada a la clase. Y luego va a mandar al correo del curso o a mi correo personal, va a mandar la tarea hecha para que yo pueda revisarla. Muchas gracias, chicos. Dios les bendiga. Les mando un cariñoso abrazo. Gracias al séptimo, gracias a la profesora jefe, la profesora Lorena Nostroza, que tuvo la gentileza de entender esta situación y darme esta oportunidad de hacer la clase, ¿cierto?, grabada para que usted la pueda entender. Dios les bendiga. Les quiero mucho. Será hasta la próxima.